Cuando Xavier me planteó la posibilidad de impartir una ponencia esta mañana a directivos locales, elegimos el tema de la supramunicipalidad porque son ya muchos años los que he dedicado a investigar las necesidades de las corporaciones locales desde una filosofía que cree en las diputaciones como entidades supramunicipales de apoyo a los municipios, especialmente a los que necesitan recursos adicionales y cooperación. Y también desde una convicción, esto lo he dicho muchas veces, de nuevo hoy aquí en Barcelona, fabiana. Yo me declaro fabiano cada vez que tengo ocasión en las intervenciones sobre cuestiones locales. El fabianismo, recuerdo, es esa corriente que tiene ya más de 100 años, que empieza en Inglaterra, impulsada por economistas, filósofos o literatos como George Bernard Shaw, que está basado en el pragmatismo y el socialismo municipal y que cree en las capacidades de los gobiernos locales para resolver problemas y necesidades acuciantes de la sociedad. Yo soy fabiano, aunque también conviene puntualizarlo en este tiempo, no soy neoestatista. Ahora hay otra corriente de pensamiento que se enfrenta dialécticamente al neoliberalismo y que reivindica un papel protagonista excepcional del Estado y las instituciones públicas como motores de la economía. Yo creo que ese neoestatismo también puede incurrir en viejos errores de excesos de intervención, y especialmente si las soluciones neoestatistas que se propugnan desde distintas posiciones teóricas económicas, pero también desde los gobiernos, se traducen en recentralizaciones de las decisiones de impulso económico, porque quienes conocen mejor el territorio, sus necesidades, y están más apegados a la realidad, desde mi punto de vista al menos, son los entes locales, los municipios, las diputaciones provinciales y todas las fórmulas de cooperación que son conocidas. Están muy próximos a la realidad de las personas, a los problemas que surgen, y su iniciativa pública en el ámbito económico y en la prestación de servicios no suele estar contaminada por sesgos tan ideológicos o tan cortoplacistas como los que sí marcan, desde mi punto de vista, algunas de las propuestas neoestatistas o neoestatalistas de la corriente ahora predominante. Bueno, voy a hablar en mi intervención de hoy del estado de la cuestión sobre la supramunicipalidad y la cooperación. Esto lo haré brevemente tras explicar por qué es tan necesaria la cooperación entre entidades públicas, la disyuntiva entre competencia y cooperación en entidades locales y, sobre todo, esta será la segunda parte de mi intervención y quizás lo más valioso, lo que puedo aportar, lo que no he contado antes, porque cuando se me propuso venir a Barcelona, lo primero que pensé es tengo que decir algo que no haya escrito, en lo que esté trabajando y que suponga una aportación original, ¿no? Y esto será la segunda parte de mi intervención, como digo, que estará dedicada a dos posibilidades nuevas, innovadoras. Se me ha descrito como un estudioso de la innovación en los gobiernos locales y efectivamente he publicado varias obras sobre ese tema, y proyectaré esas posibilidades innovadoras sobre dos líneas de política pública: una, la cultura, y la puesta en valor del arte aquí en Cataluña, el arte que poseen las diputaciones provinciales y los entes locales. Sobre esto hablaré un poco, será una propuesta breve, y sobre todo la parte de más profundidad de mi intervención propositiva estará dedicada a los bosques y en particular a un problema acuciante de emergencia, por desgracia tan presente y por desgracia aún más presente en próximas fechas y en el futuro, que es el problema de los incendios, el fuego. No he querido titular mi presentación con ese nombre, el fuego, los incendios, porque resulta muy alarmante y dramática y disuasoria. He preferido hablar de los bosques, que es lo que queremos proteger, toda esa masa forestal tan maravillosa de Cataluña y de todo el territorio, que queremos que no arda en los próximos meses, en los próximos tiempos,
y creo que las posibilidades de cooperación supramunicipal frente a los incendios aún deben seguir siendo exploradas porque se han desplegado en gran medida. La Diputación de Barcelona sin duda ha asumido iniciativas acertadas en este sentido, pero el problema está creciendo, la intensidad de la circunstancia del fenómeno a resultas del cambio climático es también cada vez más de mayores dimensiones y necesitamos, creo, soluciones nuevas y diferentes a ese problema concreto que son los incendios. Terminaré con un mensaje algo más esperanzador sobre otras posibles políticas de cooperación supramunicipal vinculadas a los bosques que enlazarán la parte artística y la parte ambiental. Entonces, ¿por qué cooperar? ¿Cómo venimos cooperando en el ámbito supramunicipal? Dos propuestas concretas de cooperación, arte y bosques, y bueno, finalmente cómo disfrutar del arte en los bosques, que es lo que queremos hacer entre la primavera y el verano y también el otoño, pasear y ver la naturaleza en su esplendor, porque queremos la tierra, queremos el territorio, queremos el mundo rural, y las diputaciones provinciales también se inventaron para proteger todo eso, todo ese territorio rural maravilloso del que nos alimentamos, en el que nos oxigenamos, pasamos nuestro tiempo de ocio y salvaguarda nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Una primera cuestión que se le plantea a todo gestor público y se me ha descrito también en ese perfil, no solo soy un teórico, no soy un catedrático de Derecho Administrativo encerrado todas las horas de mi tiempo en una biblioteca, aunque me encanta estar en esa situación, disfrutar de los libros, leer y pensar solo. Soy un responsable público que dirige una institución de ciertas dimensiones, ¿no? Y una de las disyuntivas que se nos plantea a todos los directivos públicos y responsables públicos en nuestra acción y en nuestra visión de hacia dónde llevar las instituciones y las políticas es cooperar o competir. Bueno, y esta es una disyuntiva como tantas otras, como lo de papá y mamá. No voy a entrar en el terreno del fútbol porque eso es más espinoso. Falsa, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué renunciar a... ¿Se puede competir y cooperar? Pues sí, se puede competir y cooperar. No hay que cooperar todo el tiempo ni competir todo el tiempo. Se puede elegir entre competir y cooperar dependiendo de cuáles sean las circunstancias, porque los directivos públicos hemos de ser fundamentalmente pragmáticos. Eso no supone renunciar al idealismo y a la visión cualitativa, no pensar solamente en indicadores cuantitativos, pero si un directivo público, si una mujer o un hombre que tiene a su cargo la realización de políticas públicas, la satisfacción de las necesidades de las personas, el servicio a las personas, el servicio público, pierde su conexión con la realidad y empieza a tomar decisiones contrapragmáticas y contra las circunstancias, genera muchos problemas. Entonces hay que analizar el contexto para decidir si se adopta una posición de competencia o una posición de cooperación, pero bueno, y en función de esas circunstancias tomar las decisiones procedentes. Esto lo saben todos los directivos públicos. Lo que sí quiero compartir como reflexión de inicio de esta ponencia es que las actitudes competitivas son, desde mi punto de vista al menos, y en mi experiencia, eminentemente tácticas. La competencia, la actitud de competencia y, por tanto, de priorizar el propio logro respecto de la acción colectiva, conjunta, tiene una aplicación, una aplicabilidad táctica. Mientras que las actitudes cooperativas en instituciones públicas y en general creo en todo tipo de organizaciones presentan una ventaja y una naturaleza en el fondo estratégica. La colaboración es estratégica y la competencia es táctica. Y esto también tiene, esta reflexión tiene implicaciones en la proyección temporal de cada una de las actitudes, es decir, en el corto plazo pueden ser muy útiles, en el corto y medio plazo pueden ser muy útiles las actitudes
de competencia, competitivas, porque permiten sobrepujar los propios resultados, medirse. Casi siempre se compite contra uno mismo, contra una misma. La institución intenta superarse a sí misma a través del benchmarking, la comparativa de indicadores, la imitación de modelos ejemplares. Todo eso son buenas ideas de innovación a las que yo me he referido en obras hace años, pero esto se hace en el corto medio plazo, mientras que siempre en el largo plazo la estrategia institucional, la cooperación, la colaboración con otras instituciones, afrontar los grandes desafíos en conjunto con socios, con aliados, es una idea preferible, que produce mejores resultados. Este es mi enfoque. Ya digo, desde mi experiencia, en mi visión como gestor público, la diferencia entre esas dos actitudes, competencia o cooperación, que son complementarias y ambas, y necesitamos ambas, es el carácter táctico de la competencia frente a la proyección estratégica de largo plazo de la cooperación. Y esto tiene también traducciones en cuanto a los principios que satisfacen una y otra actitud. Por supuesto, la competencia puede servir, sin duda, contribuye a la realización del principio de eficacia, que es un principio fundamental en todas las organizaciones públicas. La eficacia es cuantitativa, resultadista y se puede medir matemáticamente. Mientras que la cooperación, desde mi punto de vista, de nuevo, satisface un principio más valioso aún que el de eficacia, que no es precisamente el de eficiencia, con el que hace muchas décadas solía contraponerse el primero, que es el principio de efectividad. Y la efectividad es algo distinto, diferenciable de la eficacia, porque está basada en resultados cualitativos. Es decir, podemos tener unas cifras matemáticas de indicadores fantásticas, y eso se puede conseguir con todo tipo de tácticas, desde maquillajes hasta sacrificios en el orden de prioridades, de la satisfacción de necesidades, pero aunque tengamos buenos resultados de eficacia, podemos no haber alcanzado el objetivo que la política pública se planteaba, el objetivo holístico general de esa política pública. Y si no alcanzamos el objetivo real, no cuantitativo, sino lo que queríamos con esa política pública, entonces no hemos sido efectivos. Y yo creo que la efectividad se puede realizar con mucha más satisfacción gracias a las estrategias cooperativas, conjuntas, asociativas, en el ámbito de las entidades locales. Sin duda, esta es la razón de ser y la explicación del mantenimiento hasta el día de hoy de unas estructuras de gobiernos locales intermedios como son las diputaciones provinciales, que protagonizan y favorecen al tiempo las estrategias de cooperación de los entes locales. En nuestra realidad municipal, que es una realidad heterogénea, diversa por sus proyecciones sobre el territorio en los distintos lugares y que al mismo tiempo es muy enriquecedora de los modos de vida y posibilita alternativas múltiples que pueden ser comparadas a la hora de elegir dónde estar, cómo actuar, cuál es el modelo de gobierno municipal. Esta es una de las ventajas del mapa local en sus distintas fórmulas posibles, diputaciones provinciales, por supuesto, y otras formas de asociación, de cooperación supramunicipal. Bien, esto es una reflexión filosófica, como he dicho, de partida. Yo creo que es bueno cooperar, que es bueno que haya estructuras que favorezcan la cooperación, porque eso posibilita mejores resultados de largo plazo y, sobre todo, efectividad en las políticas públicas, en la consecución de los objetivos generales que nos planteamos. Vamos a descender a la práctica local. ¿En qué medida cuál es el estado de salud de la cooperación y la supramunicipalidad en el régimen local? Habría que analizar ya cuestiones concretas, no vamos a hablar solo de conceptos abstractos, sino de qué es lo que ocurre con los servicios públicos, con los contratos administrativos, con los funcionarios.
yo soy administrativista y aunque me gusta pues también evocar marcos teóricos generales, pues tengo que hablar de servicios públicos, contratos administrativos, funcionarios. Bien, las estrategias de cooperación y los resultados de cooperación propiciados por la supramunicipalidad son muchos, pero quizás no todos los que podrían o deberían ser en una comparativa con otros países desarrollados donde se ha ido más lejos, allí donde hay mapas municipales marcados por un número importante de entidades locales, ¿no? Pues se ha avanzado más que en nuestro modelo en cooperación y supramunicipalidad. Esto lo llevamos diciendo quienes estudiamos el tema muchos años, ¿no? Yo pues he dedicado artículos que se pueden encontrar en acceso abierto en la red, a las compras conjuntas municipales, a las estrategias de compra agregada de las entidades locales. Es una fórmula asociativa para conseguir objetivos con economías de escala, eficiencia, propiciada, por cierto, por el derecho europeo, comentada por distintos autores y que ha producido efectos muy modestos en la realidad de la gestión municipal. Es decir, las compras conjuntas, la compra agregada, la utilización de estrategias cooperativas y supramunicipales, aunque ha habido diputaciones provinciales sin duda que han intentado propiciar ese tipo de modos de adquisición de bienes y servicios, pues han tenido un resultado limitado si lo comparamos con las oportunidades de ahorro, economía. ¿Por qué? Porque en sus gestiones de compras, los municipios, las entidades locales, las organizaciones no quieren renunciar la mayor parte de las veces al poder de decisión, ¿no? Entonces ahí se impone la competencia y la individualidad respecto de la acción colectiva porque hay intereses vinculados, el favorecimiento de las pymes locales, que es un objetivo de política pública sin duda comprensible, y una suerte de proteccionismo que es el factor y el sentimiento humano que explica en la mayor parte de los casos la reserva o la resistencia a la cooperación, ¿no? La protección de lo propio. Esto que ocurre en relación a las compras conjuntas, la compra agregada, la utilización de estrategias cooperativas en las compras públicas, también se produce en la prestación conjunta de los servicios públicos. Se ha estudiado y hay varias obras ya publicadas en nuestro derecho administrativo la aplicación de la economía colaborativa a las entidades locales. Y efectivamente ese concepto, que es un concepto de la nueva economía, en el marco de la sostenibilidad y de otros principios y por supuesto de la eficiencia y la gestión correcta de los fondos públicos, pues se podría aplicar también a la prestación de servicios. Si no tenemos capacidades suficientes para responder a según qué necesidades, pues sumimos fuerzas. Este es el sentido también del papel de las diputaciones provinciales y de otras figuras como consorcios, mancomunidades, etcétera, en función de cada una de las normas de régimen local autonómico y abordemos la prestación de nuevos servicios o de servicios tradicionales compartiendo los recursos. Bueno, hay más avances y más resultados en prestación conjunta de servicios públicos que en compra agregada. Dentro de este estado de cosas o estado de la ciencia y de la práctica de la cooperación supramunicipal en el régimen local, pero siguen siendo aún modestos los resultados porque muchos de los nuevos servicios y las nuevas necesidades que se plantean a los entes locales no se gestionan en primera instancia a través de fórmulas cooperativas, sino que bueno, son los responsables locales que activan alcaldes, alcaldesas, en sus ayuntamientos, en sus entidades, esas nuevas acciones de prestación de servicio, los que quieren protagonizar individualmente hacia su electorado, sus vecinos, las formas de prestación. Es muy difícil compartir servicios que, sin embargo, pues presentarían ventajas similares a los de la compra agregada y otras muchas, ¿no? Pensemos en el caso de las policías locales, ¿no? Hay
alguna experiencia en el régimen local español de utilización o gestión conjunta, prestación conjunta de ese servicio tan importante y, por qué no recordarlo, tan costoso, pero muy pocas. ¿Y por qué hay tan pocas experiencias de prestación conjunta de un servicio, 3 veces lo voy a decir, tan costoso como la policía local? Si muchas de las dificultades y de las razones que hacen tan costoso ese servicio y tan problemático se resolverían sumando las capacidades de distintos municipios, ¿no? Entonces, prestación conjunta de servicios ofrece, repito, resultados más avanzados que compra agregada, como estrategia de cooperación en el ámbito supramunicipal, pero aún nuestro régimen local no es de los más proactivos en el panorama comparado europeo e internacional respecto de estas fórmulas. Hay otras herramientas de cooperación supramunicipal, me he referido a servicios públicos y a contratos administrativos, pues algo más innovadoras. Ya que estamos entre empleados públicos, yo mismo lo soy, ¿no? Por supuesto, donde nos encontramos y quienes nos siguen a través del formato híbrido telemático, pues ejemplificamos una red o una comunidad de conocimiento, ¿no? Ustedes se reúnen periódicamente, impulsados por el Servicio de Formación de la Diputación, y aprenden pues, de otras personas, experiencias, reflexionan conjuntamente, comparten sus comentarios sobre cada uno de los temas que son tratados en acciones formativas algo más abiertas, como puede ser esta, y otras mucho más específicas sobre cuestiones que puedan ser de su interés práctico inmediato, ¿no? Pues si se organiza un curso sobre la gestión de los fondos europeos, el plan de recuperación por parte de las entidades locales, pues además de escuchar al ponente que interviene sobre esos temas, he participado en distintas actividades sobre esa cuestión, pues después los responsables de las distintas entidades cuentan unos a otros, cuál es su experiencia y cómo lo han resuelto y cómo se manejan con el COFI y cómo han resuelto este tema documental, cómo están llevando la contratación menor o la subcontratación. Es decir, las comunidades de conocimiento, las redes de aprendizaje son otra forma de cooperación en el ámbito municipal que tiene una trayectoria histórica destacable, siempre lo han hecho así, los y las empleadas públicas locales, compartir su modo de ver y de solucionar los problemas y las necesidades, y bueno, eso se puede propiciar, como hace con este tipo de actividades la Diputación de Barcelona y hacen otras muchas diputaciones provinciales, porque saben que bueno, los empleados públicos en cada una de las entidades muchas veces están en islas, en islotes, y no tienen con quién pues tomarse un café, hacer terapia de grupo, que es tan importante. La formación muchas veces es una alternativa a la sobre todo en la parte del café, que por eso el formato híbrido pues pierde un poco de ese valor, ¿no? Tan importante es escuchar lo que dice el ponente como luego criticar lo que dice el ponente tomando el café. Dice, este no tiene ni idea, no ha visto nunca un contrato, no sabe lo que es un expediente, menudo pelmazo nos han traído, ¿no? Pues esa parte de terapia de grupo, de ¿y cómo has resuelto tú esto? Eso se llama una red de aprendizaje, una comunidad de conocimiento, que es también una fórmula de cooperación supramunicipal. Bueno, hasta aquí. Dije que iba a ofrecer una panorámica de experiencias posibles y reales de cooperación supramunicipal, tópicas, sobre las que hemos escrito mucho, distintos autores del régimen local, y me he centrado en prestación de servicios, compra agregada y redes de aprendizaje. 3 ejemplos. Ahora viene pues lo que no he dicho hasta el momento, lo que estoy escribiendo sobre ¿y qué más se puede hacer? ¿Y qué otras cosas podrían hacer las diputaciones provinciales, las entidades locales para
en una cooperación supramunicipal, no sé si 3.0, 4.0, yo me he perdido de las generaciones del punto cero, pero hay que ir un poco más allá, porque lo importante en las instituciones públicas es, y en general, como actitud, más allá de la disyuntiva entre competencia y colaboración, lo importante es no adocenarse. Esto es muy importante. Tenemos unas instituciones públicas con una media de edad superior a los 50 años. Siempre que lo digo, pues digo con perdón, porque todos estamos de muy buen ver. Pero una media de edad superior a 50 años en una organización, no sé si ustedes ven veinteañeros en la Diputación de Barcelona, pero es muy difícil ver un veinteañero en una administración pública, pues genera una tendencia de, se llama estancamiento satisfactorio o estancamiento autoacomodaticio, que propicia inercias. Entonces, esto se va haciendo como siempre se hizo, no hay una energía de cambio y eso puede no ser un problema si nada es distinto, pero si hay nuevas demandas, nuevas realidades, cambios sociológicos, tecnologías emergentes, problemas imprevistos, el estancamiento autosatisfactorio y el mantenerse al tran-tran de esas fórmulas de colaboración de hace 10, 20 años, puede poner en situaciones complicadas a las instituciones. Situaciones complicadas porque de repente se han quedado fuera de juego, la sociedad lo percibe, hay un problema, no hay capacidad para abordarlo y la mirada cuestiona, la mirada social cuestiona la legitimidad institucional. Entonces, por eso hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Y hay que ver qué cosas nuevas se hacen. Y yo he traído un par de propuestas que podrían abrir el debate sobre oportunidades alternativas de cooperación supranacional, supramunicipal. Una sobre el arte y otra sobre los bosques. Bueno, voy a empezar por la del arte, más breve, más vamos a decir, menos problemática, porque no es tan grave, menos dramática también, y quizás interesante. Una fórmula de cooperación supramunicipal e incluso interprovincial que no se ha explorado tiene que ver, en mi opinión, desde mi perspectiva, cuando lo he estudiado y he analizado algunas de las oportunidades que ofrece la realidad catalana, con las colecciones de arte y especialmente colecciones de arte especializadas en el reflejo del territorio y en artistas vinculados al territorio que están en los edificios de las entidades locales, ya sean los ayuntamientos o las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos son grandes poseedoras de obras de arte y además es un arte, como digo, vinculado a el paisaje local, el paisaje humano y el paisaje físico y la historia del territorio. Y cada una de esas diputaciones lo exhibe en sus propias salas, en sus propios, o de esos municipios, en sus museos. También funcionan como redes, pero no conozco, y creo que esa sería una buena experiencia de colaboración, ningún proyecto en el que esas obras que tan a menudo están en los despachos de los cargos públicos representativos y por tanto no son accesibles al gran público, algunas de las más valiosas, pudieran ser disfrutadas y presenciadas en algún momento en conjunto sobre un hilo temático vinculado al territorio, la historia, las personalidades humanas y los paisajes locales. Bueno, el modelo de cooperación que planteo como parangón, y esto es lo que en la metodología innovadora se llama exaptación, que es traer una experiencia de otro ámbito, en este caso al ámbito municipal, es el de las edades del hombre. La experiencia de las edades del hombre, que es la colaboración de las diócesis castellanas en la exhibición de su patrimonio artístico religioso, es una de las experiencias culturales más exitosas,
de la historia reciente. Son muchísimos los millones de visitantes que accedieron a las exposiciones organizadas en distintos lugares de Castilla y León de las edades del hombre, y lo único que hicieron las diócesis fue coger obras que estaban separadas físicamente y aglutinarlas en un mismo lugar con un motivo determinado, bien pensado. Detrás de ese proyecto está la mente de uno de los intelectuales más brillantes, más profundos, más sabios de mi tierra, que era José Jiménez Lozano, director que fue del norte de Castilla, de la estirpe de Miguel Delibes, un gran escritor, y él y otros promotores culturales de las diócesis diseñaron ese proyecto que ha tenido un gran recorrido y que, bueno, es una buena experiencia de cooperación. Yo he estado accediendo estas semanas, preparando la ponencia, a las colecciones de arte de las diputaciones catalanas y de muchos municipios de Cataluña, y hay obras de arte maravillosas que y me han gustado especialmente, me han llamado especialmente la atención las que reflejan paisajes y personas de esta tierra. ¿Cuándo y cómo han colaborado las diputaciones en algún? Yo sé que ha habido colaboraciones con diputaciones aragonesas, que hay experiencias de exposiciones, exhibiciones conjuntas, pero el patrimonio artístico común de las entidades locales en un territorio, hasta donde yo sé, no ha sido puesto en común para exhibirlo al gran público en una reivindicación de una tradición compartida. Y esto yo creo que podría tener un efecto de fuerza, de visibilidad, y sobre todo creo que ya es hora de sacar esos cuadros de los despachos de los presidentes y las presidentas. Bueno, no sé si hay muchos cuadros en los despachos de los presidentes y las presidentas, pero quizás alguno hay, ¿no? Y esos cuadros no los ve la gente y tiene derecho a verlos. Sería abrir las puertas del arte de las diputaciones y de las entidades locales, porque los cuadros que están en esos despachos son justo los que mejor representan, proyectan artísticamente el sentimiento institucional. Nunca se han puesto en común. Bueno, esto es una ocurrencia, ¿no? Para abrir boca, es como el aperitivo, ¿no? Y para preparar el terreno, porque es algo bonito, idealista, quizás un tanto ingenuo, porque eso de quitarle el cuadro a la presidenta para ponerlo en una exposición y llevárselo a otro lugar, pues no va a ocurrir nunca, porque que no me quiten el cuadro este del despacho, ¿no? Es una posesión muy preciada. Pero ahora tengo que hablar de cosas serias, igual que empecé con filosofía y luego continué con contratos administrativos, pues voy a hablar del fuego. Porque lo de los cuadros es muy bonito, pero tenemos un problema, y el problema es que el territorio se puede quemar. Y este es un problema mundial. Hemos visto lo que está ocurriendo en Canadá, vimos lo que ocurrió en Australia, Grecia. Y el territorio se puede quemar este verano. Basta con ver la evolución de las hectáreas quemadas, de la superficie quemada a lo largo del tiempo para comprobar cuál es la tendencia. Y hay otro indicador que agrava los clásicos sobre el riesgo de incendio, que son la temperatura, el viento y la sequedad, y es la temperatura del suelo, la temperatura del terreno. Este es el indicador más grave y uno de los que se ha mostrado más alarmante el verano pasado, se mostró más alarmante el verano pasado, y entonces tenemos una serie de servicios de prevención y de extinción de incendios que dependen en gran medida de las diputaciones provinciales. Ahí están las competencias autonómicas también, las competencias locales, hay una distribución de competencias y de responsabilidades en todos los niveles, y cuando llegue el gran fuego, que es ese cisne negro que no es negro porque sabemos que va a llegar, no estoy seguro de que las estrategias de cooperación supramunicipal articuladas hasta ahora sean suficientes para contenerlo. Y sobre todo, no creo que sean suficientes para prevenirlo. Hemos tenido una experiencia reciente en la provincia de Salamanca, en el límite con Extremadura, que ha sido muy temprana en el tiempo y muy alarmante, muy súbita. Se corrigió pues, por las circunstancias meteorológicas, pero el número de hectáreas quemadas fue
extraordinariamente grande. El verano pasado también se quemó la Sierra de la Culebra en la provincia de Zamora. Fue un incendio de unas dimensiones colosales que dejó devastadas muchas poblaciones. Las capacidades de la Junta de Castilla y León y de las entidades locales pues se vieron sobrepasadas por esa realidad. Y esto va a volver a ocurrir. Además, después de lo que ha ocurrido en las Urdes, pues ha habido asociaciones ecologistas que han dicho que van a llevar a los tribunales a todos los alcaldes por no tener los planes de prevención en orden, porque dicen que tampoco la Junta de Extremadura tenía sus planes de prevención, que los particulares tampoco tenían, que nadie tenía los papeles hechos. Pero bueno, los únicos papeles que no se queman son los de las normas y los de los planes, que valen para muy poco en el fondo si no se tienen dispositivos y capacidades de anticipación. Yo he estado repasando toda la normativa de prevención de incendios, también la de Cataluña, y los convenios y las acciones que son muy intensas y muy decididas de la Diputación de Barcelona en este sentido, y creo que todo parece muy bien organizado a la vista de las necesidades habituales, históricas, frente a ese tipo de contingencia. Pero cuando analizo, y sobre eso estoy trabajando y será mi próxima publicación, sobre esto pues tengo una investigación abierta con un próximo artículo, quizás algo más extenso, sobre el marco normativo y la intervención administrativa de incendios. Me parece que no estamos haciendo todo lo que se podría hacer para prevenir el gran fuego. Los marcos normativos son obsoletos, la mayoría tiene más de una década, es el caso de Cataluña. Solo ha habido alguna comunidad autónoma que ha aprobado decretos, leyes de actualización de esos marcos normativos, es el caso de Andalucía. Saben que Galicia es uno de los territorios donde ha habido más incendios siempre, porque tiene que ver con la masa forestal, con la orografía, una serie de variables, también, bueno, pues con los pirómanos, por supuesto. Y los gallegos no han actualizado mucho su normativa, aunque algunas diputaciones han firmado nuevos acuerdos con la Xunta para este tema. Pero en general las normativas de prevención de incendios, en mi opinión, están desactualizadas y no contemplan todas las fórmulas, y aunque atribuyen genéricamente competencias a los municipios, muy pocas referencias a las diputaciones provinciales en la normativa en Cataluña, por cierto. Pues parecen funcionar con el criterio de la estacionalidad, pues que hay unos días o unas semanas al año en los que esto puede ocurrir, y con unas reacciones post sobre unos dispositivos que se activan o desactivan, y con tecnologías muy convencionales que, en mi opinión, no van a ser suficientes en el futuro, y ya en el presente se están demostrando deficitarias para atender a las dimensiones del fuego. Bueno, ¿qué es lo que técnicamente se puede hacer? Yo no voy a, no es el sentido de mi ponencia, y yo comprendo que esto, como los contratos administrativos, pues es algo de lo que hay que hablar lo justo, porque pues le deja a uno mal cuerpo, ¿no? Pero hay dispositivos de vigilancia tecnológicos que tienen que ver con, en esos espacios de despoblación, con el despliegue de drones, con dispositivos de toma de temperatura de terreno, detectores de humo tempranos, porque lo más importante para prevenir el gran fuego es intervenir lo antes posible. Y eso, en la normativa de incendios de los años 60, que era, en mi opinión, mejor que la actual, era el mensaje principal. El primero que vea humo, que haga todo lo posible para apagarlo. Y hoy, bueno, hay una maraña de intervenciones administrativas, hay una serie de, bueno, isócronas y de tendido de las redes, hay una tendencia a la funcionarización de los dispositivos y a la creación de comisiones y comisiones de coordinación. Ya sabemos lo que hacen las comisiones de coordinación, que es perder el tiempo la mayor parte de las veces, y para eso sirven las comisiones de coordinación, para perder el tiempo y para complicar las cosas, porque utilizan el método de decisiones que describió el Premio Nobel de Economía Herbert Simon como el cubo de basura. Cada uno echa al cubo de basura la primera tontería que se le ocurre, luego llega alguien y dice que está ardiendo el bosque. Entonces, bueno, no quiero ser agorero, pero el gran fuego va a llegar, y desplegar más posibilidades de cooperación supramunicipal en este ámbito
Me parece necesario. Creo además inteligente adoptar estrategias como la del gobierno andaluz, que ha sacado un decreto ley en abril de 2023 para que se vea que lo ve venir. Porque claro, si un gobierno o una institución no ha hecho nada distinto y toda la sociedad sabe que eso puede ocurrir, cuando ocurra, va a quedar en muy mal lugar. ¿Bien? Esto es como la pandemia, ¿no? Si viene una nueva pandemia, pues no podemos decir, no, es que esto era un fenómeno, un acontecimiento imprevisto, inesperado. Oiga, que hemos estado 2 años con las mascarillas y con todo, ¿no? ¿Qué me está contando usted? Pues si hay un gran fuego, nadie puede decir, es que nadie pudo imaginar que se fueran a quemar tantas hectáreas. Bueno, yo creo que utilizar las viejas soluciones, también las viejas soluciones administrativas, para un problema de esta envergadura y no aprovechar todas las posibilidades de cooperación supramunicipal que ofrece nuestro régimen local y no aglutinar fuerzas para proteger los bosques y el territorio, puede ser un error que le cueste muy caro a los gobiernos territoriales en todos los niveles en los próximos años. Bien, como esto queda grabado, pues cuando estas cosas, ¿no? No tengo la bola de cristal, pero luego cuando ocurre, ¿no? Pues diga, no, mire, ahí lo dijo, no dijo, y va a haber interpelaciones políticas derivadas de no hacer cosas distintas, nuevas y utilizar estrategias de cooperación alternativas. Bueno, pero dije que yo no quería terminar con un mensaje dramático. Interpreten también mi evolución del arte al fuego como una montaña rusa emocional, si se puede hablar de algo así en administración pública y derecho administrativo. Entonces, quería terminar, había traído unas fotografías, pero no quedan muy bien en el vídeo, con otra fórmula de política pública, de estrategia de cooperación supramunicipal que puede combinar las dos anteriores, el arte y los bosques, y sobre la que he escrito, sobre esa sí, también he escrito, escribí hace un año y lo publiqué en una revista, la Revista Andaluza de Administración Pública, bueno, ya la Diputación de Barcelona está haciendo algunas cosas en este sentido, pero creo que se podrían hacer más, que es empezar a desplegar lo que los británicos llaman walking policies, son estrategias antisedentarismo para que la gente camine en el territorio. Claro que hay una red de espacios naturales que propicia la Diputación de Barcelona y esta es una tierra donde da gusto, es preciosa, hay paisajes fantásticos y el senderismo es un hábito muy extendido, pero yo creo que todavía las instituciones y las entidades locales no han agotado en una comparativa internacional, así lo veo, las posibilidades que ofrece la nueva filosofía de caminar. El número de libros, de obras, yo soy un gran fanático de esto, de caminar y de leer sobre caminar y de comprar libros sobre los bosques y de caminar en los bosques y de disfrutar el espectáculo artístico de la naturaleza. El número de obras y de referencias y de películas también sobre itinerarios, senderos, está creciendo. Y eso refleja una demanda social que es comprensible porque vivimos en una sociedad ultrasedentaria que va a morir de sedentarismo, está muriendo de sedentarismo. El sedentarismo es, desde el punto de vista del efecto sobre la salud, tan negativo como el tabaquismo. Entonces, bueno, la persona media en una sociedad avanzada camina entre 2.000 y 3.000 pasos diarios. Y eso es morir. Entonces, hacer que la gente camine es sostenible, hacer que la gente camine en el bosque hace que la gente sea consciente de la importancia de proteger los bosques y que las personas disfruten de la naturaleza. Es una buena idea espiritual, intelectual, cultural, de puesta en valor del territorio, de identificación con el territorio, de conciencia
ante la realidad que estamos viviendo del cambio climático, de reflexión general. Y claro que tenemos, yo he entrado en la web de la Diputación de Barcelona, he visto esas redes de espacios naturales, pero todavía no se están desplegando, o yo no las encuentro. He estudiado estas estrategias en el Reino Unido, donde están muy avanzadas y donde surge la filosofía del caminar en el siglo XIX. Allí empiezan los primeros románticos a caminar por los valles, los bosques, las cascadas, y a cantarle a la naturaleza cuando los caminos empezaron a ser seguros, porque antes los atracaban los salteadores y los mataban, ¿no? Pero hay un momento en que el Estado controla el territorio, ya no hay un riesgo para la seguridad en eso de irse a caminar por el bosque, porque, bueno, pues no hay tantos osos, lobos, zorros ni asesinos. Bueno, en general es así ahora. Y entonces empieza a caminar la gente por toda Europa, es un valor europeo. ¿Y por qué no hay estrategias contra el sedentarismo y favorecedoras de caminar en los gobiernos locales españoles? Y en general, en todos los lugares, ¿por qué estamos tan poco avanzados en eso? Pues yo creo que porque estamos sentados, porque corremos ese riesgo del adocenamiento, estancamiento autosatisfactorio, lo acomodaticio, en el que, bueno, pues ¿por qué vamos a levantarnos y vamos a hacer algo distinto, como diseñar un itinerario o una red de itinerarios con los que la gente se pueda comprometer, como se dice ahora también gamificarlo, darle un atractivo a través de distintos incentivos cognitivos, psicológicos que permitieran que la gente se sintiera mucho más animada, o incentivos de otro orden, ¿no? Bueno, la ausencia de despliegue de políticas, y voy a terminar con esto, de caminar en los gobiernos locales, en mi opinión, demuestra que, bueno, ni siquiera copiamos lo más bonito y lo más innovador de lo que se está haciendo fuera, ¿no? Por eso yo lo expresé en un artículo, ya digo, publicado el año pasado en la Revista Andaluza de Administración Pública. El arte y los bosques, ¿no? Porque también en los bosques puede haber arte, el espectáculo de la naturaleza en sí mismo lo es, y algunos de esos cuadros o de esas obras de arte también podrían vincularse, entremezclarse, maridarse con los territorios en los que se describieron. Yo traía algunas imágenes, pero ya digo que no eran muy nítidas y perdían, se difuminaban al incrementarse en la presentación en la pantalla, pero hay maravillosos cuadros de artistas catalanes que reflejan esos bosques. Y algunos seguro que está en el despacho de algún presidente o alguna presidenta que no tendría problema en realidad, porque son gente comprometida con el servicio público a accederlo. Y el día en que se pueda ver uno de esos cuadros en uno de estos bosques de Cataluña preciosos, y además la gente vea que está la última tecnología, porque los municipios se han asociado para comprar recursos tecnológicos nuevos que garantizan que según sale un poquito de humo del suelo, pues ya están ahí los servicios de extinción de incendios, podremos decir que esta tierra tan bonita, tan hermosa, tan culta, que es Cataluña, pues está muy protegida y muy lucida gracias a los directivos públicos locales. A ustedes, muchas gracias.